Bien, esta práctica corresponde a la obtención del tipo de cambio moneda nacional contra el peso mexicano a precios constantes o tipo de cambio real. En su momento también para calcular el efecto de dicho tipo de cambio sobre las exportaciones de México hacia algunos países de América Latina y las importaciones también de México hacia esos mismos países de América Latina y ver si en algunos casos o en todos se llega a corroborar cierto efecto claro del tipo de cambio real sobre las exportaciones e importaciones. Las exportaciones e importaciones están en millones de dólares, de tal forma que algunos analistas consideran las cifras en dólares como relativamente estables en términos de inflación, no tan inflacionaria la moneda, el dólar, y muchas veces no lo llegan a deflactar. Entonces, en primera instancia podríamos usar las cifras de dólares, de millones de dólares no deflactados, aunque también eventualmente es recomendable deflactar los dólares como se deflacta cualquier otra moneda para quitar el efecto de la inflación eh, de esa correspondiente moneda. Entonces lo primero que tenemos que hacer para encontrar el tipo de cambio eh, que nosotros queremos, que es el moneda nacional por peso mexicano a precios constantes, lo primero que tenemos que hacer es reconvertir esta primera tabla a tipo de cambio por moneda nacional por peso mexicano, aunque va a seguir siendo todavía tipo de cambio a precios corrientes. Entonces vamos a hacerlo. Aquí el rango de tiempo que tenemos es 95-2005. Para precios corrientes todavía lo podemos hacer en ese rango de tiempo, aunque ya para precios constantes sería solo hasta 2003 porque solo hasta ese año tenemos índices de precios. Entonces vamos a hacerlo para este rango de tiempo, todavía hasta 2005. Tenemos que quitar México porque México va a ser ahora la referencia. Vamos a quitar Cuba porque en este caso las cifras de tipo de cambio no nos ayudan. Tampoco tenemos Chile en datos de índices de precios, lo tenemos que quitar. Brasil me parece que tampoco. Y entonces solo nos quedamos con Argentina, Colombia y Venezuela, ¿ok? Que son de los que tenemos aquí en los datos de índices de precios con los que en este momento contamos. Estos datos tampoco nos van a servir y ahora ya no sería moneda nacional por peso, por dólar americano, sino ahora sería por peso mexicano. Sería tipo de cambio de países seleccionados, 95-2005, moneda nacional por peso mexicano. Y para obtener ese tipo de cambio lo que tenemos que hacer es quitar la moneda intermedia, que es el dólar en este caso, y la quitamos dividiendo el tipo de cambio de Argentina contra el dólar entre el tipo de cambio de México contra el dólar. Así se va la moneda intermedia y nos quedará el tipo de cambio de Argentina contra México. Entonces damos más o igual y dividimos el tipo de cambio de Argentina contra el dólar para 1995 entre el tipo de cambio de México contra el dólar. Y recorremos hasta 2005. Igual para Colombia, tipo de cambio de Colombia contra el dólar entre el tipo de cambio de México contra el dólar. Y recorremos. Y el tipo de cambio finalmente de Venezuela contra el dólar entre el tipo de cambio de México contra el dólar. Recorremos. Entonces ya tenemos una tabla de moneda nacional por peso mexicano, de tipo de cambio de moneda nacional por peso mexicano. Y ahora lo que vamos a hacer es volverla a copiar para obtener el tipo de cambio a precios constantes o tipo de cambio real.
moneda nacional por peso mexicano. Pero aquí, en este caso, aquí sí vamos a necesitar quitar los años que sobran, que son estos, 2004 y 2005, porque no tenemos índices de precios para esos años. Entonces los quitamos y solo nos quedamos hasta 2003. Podemos combinar para volver a formatear el título. Y ahora esta tabla, vamos a quitar esto porque esto ya no hace falta. Esta tabla ya sería tipo de cambio real o tipo de cambio a precios constantes. A precios constantes de países seleccionados, 1995-2005, y ponemos el año base. Base 1995 igual a 100, que es el año base de los índices de precios que vamos a utilizar para deflactar estos índices de precios, y se deflacta simplemente deflactando cada moneda de cada una de las dos monedas que aparecen en el tipo de cambio. En el tipo de cambio hay dos monedas, en este caso la moneda nacional de cada uno de los tres países de América Latina, y la otra moneda es el peso mexicano. Entonces, por ejemplo, aquí en tipo de cambio a precios corrientes, .16 es .16 pesos argentinos por un peso mexicano. Ahí están las dos monedas y lo que tenemos que hacer es deflactar esas dos monedas. ¿Cómo las deflactamos? Simplemente dividiendo entre su correspondiente índice de precios de cada país. Entonces vamos a hacerlo para Argentina, más o igual, paréntesis, seleccionamos los pesos argentinos, que son estos, .16, dividimos entre su correspondiente índice de precios de Argentina de 1995, que es este de la fila 21. Cerramos, paréntesis, y esos son pesos argentinos por un peso mexicano, entonces, o entre un peso mexicano. Entonces nos falta deflactar el peso mexicano dividiéndolo entre su correspondiente índice de precios para 1995, que 100 también en el año base son iguales, o deben de ser iguales, y en México en este caso es la fila 24. Cerramos y ya tenemos el tipo de cambio a precios constantes, que en el año base es igual al de tipo de cambio a precios corrientes, solo en el año base. Y recorremos para los demás años. Y eso nos da el tipo de cambio real. Ya está deflactado ese tipo de cambio. Vamos a hacer lo mismo para Colombia. Más o igual, tomamos estos que son pesos colombianos por un peso mexicano y dividimos esos pesos colombianos entre el correspondiente índice de precios de Colombia, que es el de la fila 22 de la tabla de índices de precios. Cerramos paréntesis y dividimos entre el peso mexicano, que también lo vamos a deflactar dividiéndolo entre el índice de precios de México, que es el de la fila 24. Cerramos paréntesis y copiamos a la derecha. Y nos falta Venezuela. Tomamos esta moneda venezolana, bolívares, entre el índice de precios de Venezuela para 95, fila 25, cerramos paréntesis, entre el peso mexicano, que lo dividimos también entre el índice de precios de México, fila 24. Cerramos paréntesis y recorremos. Y ya tenemos el tipo de cambio real por peso mexicano, o tipo de cambio a precios constantes por peso mexicano, base 1995 igual a 100. Recordamos que estos son datos anuales y por lo tanto necesitamos un índice de precios anual, que es un promedio, no es otra cosa más que un promedio de índices de precios de temporalidad más corta. Pero ahorita los necesitamos anuales.
¿qué otra cosa necesitamos? Ya tenemos, los tipos de cambio. Lo que podemos hacer, podríamos, por ejemplo, tomar los tipos de cambio y compararlos. Por ejemplo, podemos tomar para 2003 los tipos de cambio a precios corrientes, los podemos comparar, perdón, los podemos pegar, copiar hasta 2003 los tipos de cambio a precios corrientes contra el peso mexicano. Podemos copiar los valores, solamente los valores, les damos un poco de formato, puede ser por ejemplo 4 decimales, y estos son tipos de cambio corrientes. Vamos a identificarlos con color verde, por ejemplo. Y los vamos a comparar con los tipos de cambio a precios constantes, que son estos. También los copiamos, los podemos pegar provisionalmente aquí, solo pegamos los valores, les volvemos a dar formato, los ponemos en negritas y los coloreamos, por ejemplo, con azul. Estos son a precios constantes. Ya tenemos Argentina, ya tenemos Colombia y ya tenemos Venezuela. La tabla puede llamarse, por ejemplo, comparación, tipos de cambio, por ejemplo, tipos de cambio, comparación a precios corrientes, y a precios constantes. Base 1995 igual a 100. Son los azules. Simplemente para hacer el comparativo. Este es Argentina. Podemos incluso poner aquí el nombre del país. Y aquí podemos poner los verdes son corrientes. Y los azules son constantes. Tipos de cambio corrientes y constantes. Para Argentina combinamos Colombia y Venezuela. Centramos. Bueno, ya que tenemos los tipos de cambio, podemos hacer la gráfica. Vamos a hacer para Argentina. Aquí nos faltaría el año, vamos a colocarle el año. Va desde 95 hasta 2003. ¿Okay? Entonces esa es la tabla comparativa de tipos de cambio. Esta sería la tabla comparativa de tipos de cambio. Y vamos a hacer el comparativo para Argentina. Seleccionamos las dos filas de Argentina e insertamos un gráfico de línea. Y aquí tenemos el gráfico que corresponde a Argentina.
Podemos ponerle incluso un título. Argentina, simplemente para identificar el país. Ya sabemos que es un gráfico de comparativos de tipos de cambio corrientes y constantes contra el peso mexicano. Y podemos ver que en el caso de Argentina, es muy importante observar que en el caso de Argentina sí hay una historia diferente en cierto punto del tiempo. De hecho, aquí hay que ponerle los años porque la gráfica nos saca una serie de valores numéricos que no nos ayudan mucho para identificar los años. Entonces hay que ponerle los años. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos con el clic derecho, le damos clic derecho a la gráfica, al centro de la gráfica, por esta zona por ejemplo, seleccionar datos, y en etiquetas del eje horizontal le damos editar y seleccionamos los años 95-2003, aceptar, aceptar, y ya nos arroja los años. Entonces vemos que en este rango de tiempo sí nos marca una historia diferente. Los valores a precios constantes, el tipo de cambio a precios constantes va subiendo, mientras que el tipo de cambio a precios corrientes va bajando, y por aquí en este periodo de tiempo 99-2001 parece que se estanca un poco. Aquí la historia es un poco parecida, pero ciertamente el tipo de cambio a precios constantes obviamente se revalúa más bien mucho más que el tipo de cambio a precios corrientes. Eso es lo que ocurre con Argentina. Vamos a ver qué ocurre con Colombia. Seleccionamos las dos filas de Colombia, insertamos gráfico de línea, y ese es el gráfico de Colombia. Vamos a colocarlo un poco más abajo. Este es el gráfico de Colombia, y el gráfico de Colombia hasta cierto punto hay que verlo con cuidado, pero hasta cierto punto parece que los valores a precios corrientes y a precios constantes nos cuentan una historia parecida, simplemente que los constantes, el tipo de cambio a precios constantes refleja una apreciación mayor que la de precios corrientes, pero la historia, si se observa, el sentido de los cambios es el mismo, excepto en este primer cambio, ¿no? Aquí el azul, que son los corrientes, cae, mientras que el rojo parece que se queda algo estancado, aunque sí se llega a ver que cae también un poco. Le podemos dar seleccionar los años también para que nos arroje los años, aceptar, aceptar, y ya nos arroja los años. Este es el de Colombia, y le podemos poner el título para poderlo identificar. Colombia. Y faltaría el comparativo para Venezuela. Seleccionamos los datos de Venezuela, insertamos gráfico de línea, y ese sería el de Venezuela. También refleja, parece, dos historias diferentes: el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal o corriente. Parece que está reflejando dos cosas diferentes en gran parte del periodo analizado. Aquí podemos ver, por ejemplo, que a precios corrientes el tipo de cambio va subiendo en este rango de tiempo, mientras que aquí está estancado. Aquí va cayendo, mientras que aquí está estancado. Va cayendo el real, pero el nominal
se queda, o corrientes, o el tipo de cambio de precios corrientes se queda un poco estancado en esta parte. Vamos a darle también los años. Este sería Venezuela, entonces le ponemos su título. Venezuela. Ok, vamos ahora a hacer la relación, a estudiar, a analizar la relación entre el efecto que tiene eventualmente, porque no es el único factor que influye en las exportaciones y las importaciones, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. El tipo de cambio no nos dice todo sobre lo que va a pasar con las exportaciones o las importaciones. Es un factor y muchas veces, y bajo ciertas circunstancias, no es el factor más importante. Pero sí llega a tener un efecto en ciertos casos, y vamos a ver si ese efecto se refleja, en este caso, en alguno de los tres países o en los tres países. Para hacer eso, en principio vamos a olvidarnos del tipo de cambio a precios corrientes para solo tomar el tipo de cambio a precios constantes y ver su efecto y su relación con las exportaciones. Entonces nosotros tendríamos que construir una tabla por país. En este caso vamos a empezar con Argentina. Podría ser, un título podría ser Argentina, comparativo, exportaciones, tipo de cambio a precios constantes, 1995 igual a 100. Ese podría ser un título que nos ayudaría a identificar lo que estamos tratando de construir. Entonces lo que necesitamos en esta tabla, como va a ser en este caso para Argentina, necesitamos los tipos de cambio a precios constantes hasta 2003. Lo podemos copiar de esta tabla, ya está en valores, entonces lo copiamos y pegamos. Este ya no necesitaría identificarse. Este sería tipo de cambio, simplemente tipo de cambio, y faltarían las exportaciones. Vamos a analizar, por ejemplo, las exportaciones de México hacia Argentina, o de Argentina, o las importaciones de México desde Argentina. Es indistinto. En este sentido, el efecto puede hacerse patente tanto para importaciones como para exportaciones. Podemos analizar, por ejemplo, las exportaciones. Vamos a analizar las exportaciones. Tomamos los datos de Argentina, que es el país de destino de las exportaciones de México, en este caso, desde 95 hasta 2003, porque tenemos un rango de tiempo más amplio, pero vamos a tomar las de 95 a 2003. Y las colocamos acá. Aquí también está faltando el año. Entonces le damos insertar una fila y copiamos los años. 95, 2003. Estas serían exportaciones a Argentina. A Argentina. Y ya tenemos los datos
Le podemos dar un poco de formato, aunque ciertamente son datos diferentes. Estos están en millones de dólares, entonces las exportaciones hay que aclarar que son en millones de dólares. En el título aclaramos que son exportaciones en millones de dólares y que el tipo de cambio es a precios constantes, 1995 igual a 100. Ahí queda con un poco más de formato y ahí ya estamos en posibilidades de hacer un gráfico comparativo. Tomamos el tipo de cambio y insertamos un gráfico de líneas también. Este gráfico lo tenemos que acomodar y lo tenemos que adaptar un poco de tal forma que se vea claramente la dinámica, digamos, como las cifras son considerablemente diferentes en magnitud. Lo que se hace es seleccionar la serie azul, que es la que más la que menos más bien se puede apreciar en cuanto a la dinámica que está presentando. La seleccionamos y con clic derecho damos dar formato a serie de datos y aplicamos eje secundario, y de esta forma sí va a ser posible ubicar la dinámica de la variable de una forma más clara. Vamos a ponerle el título de Argentina. O más bien exportaciones a Argentina. Tipo de cambio real. Tipo de cambio real. Ya sabemos, vamos a acortar lo más que se pueda el título. En este caso ya sabemos que es tipo de cambio real con respecto al peso mexicano. Y pues la tabla también ya está, en la tabla ya está explícito el hecho de que son exportaciones en millones de dólares. No hay que olvidar que en este caso los dólares no están deflactados. Y ahorita sería muy bueno que pudiéramos hacer el ejercicio con dólares deflactados. Pero por el momento los dólares no están deflactados, que es la serie roja. Son exportaciones en millones de dólares corrientes, basándonos en el hecho de que, por lo menos en teoría, y bajo ciertas circunstancias, el dólar es una moneda relativamente estable y por lo tanto no tiene tanto, no está tan contaminada por la inflación, lo cual no es cierto, en muchos casos no es cierto, pero todavía se puede considerar con ciertas limitaciones ese supuesto. Y entonces las exportaciones a Argentina están en millones de dólares y el tipo de cambio es tipo de cambio real, 1995 igual a 100, y podemos observar que, y es por peso mexicano, entonces podemos observar que en este rango de tiempo, al cual le vamos a asignar los años para saber qué rango de tiempo es, aquí podemos observar, aquí no hizo el cambio, vamos a reasignar los años. Aceptar. Seleccionamos, parece que no los quiere desplegar. Por alguna razón no los está queriendo desplegar, pero podemos observar
que en este rango de tiempo el tipo de cambio está apreciándose. Es decir, el tipo de cambio, estamos dando más pesos argentinos por un peso mexicano. Eso implica que el peso mexicano se está encareciendo. Y nosotros esperaríamos que en este rango de tiempo el peso mexicano se está encareciendo en alguna medida y nosotros esperaríamos que las exportaciones de México a Argentina cayeran, porque las exportaciones de México a Argentina en general, bueno, lógicamente están evaluadas como tal en pesos, gran parte de las exportaciones, a pesar de que la medida de las exportaciones, la medida monetaria sea en dólares, pero hay que tomar en cuenta que lo que se exporta de México como tal, si es que se produce, por lo menos en una proporción, tiene un valor asignado en pesos. Entonces debería de estar respondiendo el tipo de cambio a ese valor de la producción en pesos, aunque esté medido en dólares. Es decir, si nosotros queremos comprar algo de Japón, por ejemplo, tenemos que tener yenes para comprar los productos japoneses. Si queremos comprar productos de la Unión Europea, de algún país de la Unión Europea, tenemos que tener euros. Si queremos comprar productos de Argentina, tenemos que tener pesos argentinos y bueno, obtenemos esos pesos argentinos, esos euros, esos yenes en el mercado de dinero y esa es la lógica, aunque estén medidas en dólares, ¿no? Como una medida genérica del valor de las exportaciones como tal. Entonces, en principio, aquí parecería que sí está respondiendo el dato de exportaciones a el tipo de cambio, al cambio en el tipo de cambio. Incluso aquí podemos observar que el tipo de cambio todavía se aprecia más, lo cual quiere decir que el peso se aprecia más y el peso argentino se deprecia. Es decir, se encarece el peso mexicano. Eso significa que una pérdida de competitividad de México con respecto a Argentina. Se encarece el peso, las exportaciones en pesos se encarecen y nosotros esperaríamos que bajara el valor de las exportaciones en pesos. Y es lo que estamos viendo acá. Aquí el tipo de cambio en este rango de tiempo, que por alguna razón no quiere desplegar los años, pero en este rango de tiempo todavía se encareció mucho más el peso y las exportaciones todavía cayeron más. Aquí se abarata el peso en este inter de estos 2 años, se abarata el peso y suben las exportaciones. Entonces parece que está respondiendo muy claramente a la dinámica del tipo de cambio real. Y como práctica adicional quedaría realizar entonces el análisis de las importaciones también para Argentina, el análisis de las exportaciones para el otro país, para Colombia, de las importaciones también, de las exportaciones e importaciones para Colombia y de las exportaciones e importaciones para Venezuela comparado con la dinámica de su tipo de cambio real con respecto al peso mexicano. Eso completaría la práctica y las observaciones tendrían que estar por escrito y ver muchas, podría no ser, ¿no? Podría no ser clara la respuesta de las exportaciones a la dinámica del tipo de cambio y eso indicaría que hay otras variables que están pegándole a las exportaciones e importaciones. Hay otras variables que están por encima del tipo de cambio y están ahí influyendo para que las exportaciones se mantengan, suban, bajen, etc.
Entonces, eso ya no lo podemos ver con la información que tenemos a la mano. Ya no entraría en esta práctica, por el momento, el deflactar las exportaciones en dólares. Aquí teníamos en la fila 62-64 ya datos de esta tabla que está en imagen, por eso aquí la pasé, la capturé, porque esta tabla no la tenía en datos como tal, la tenía en imagen. La fuente es el Banco Mundial y son también índices de precios, pero aquí son los índices de precios en esta tabla varía el año base, hay que estarlo ubicando, y en el caso de Estados Unidos hay que cambiar el año base a 1995. Como se puede observar, no es 1995 el año base para Estados Unidos, sería una práctica adicional, esta no entra en esta oportunidad, esta práctica no entraría. En principio, para esta práctica lo que vamos a necesitar simplemente es las exportaciones e importaciones en dólares corrientes, asumiendo que tienen relativa estabilidad, que no están inflacionarios, no están tan contaminados con inflación las cifras en dólares. Y esa sería la práctica que se tendría que entregar. Sería completa para los tres países, el comparativo importaciones-exportaciones contra tipo de cambio para los tres países. Esa sería la práctica.